Entonces, el día de hoy vamos a revisar conceptos sobre esto. Como habíamos visto en el video, se menciona que antes de la llegada del pensamiento crítico, del pensamiento filosófico, se tenía simplemente estos mitos como para dar una especie de calmante, por así decirlo, a las respuestas, a las inquietudes que tiene el ser humano y que hasta la actualidad se siguen manteniendo. Por ejemplo, ¿realmente existe un más allá? ¿Qué pasa después de nosotros que morimos? ¿Qué ocurre en el universo? ¿Habrá vida inteligente? ¿Seremos los únicos en el universo? Todo este tipo de preguntas fueron respondidas desde mitos, porque el conocimiento humano era muy limitado. Y lo que les decía, nunca confundir al mito con una mentira, porque tienen conceptos completamente distintos. Digamos, si tuviésemos la oportunidad de viajar 30 años atrás, ¿quién nos creyera que, por ejemplo, el Internet iba a desembocar en todo lo que es? Las computadoras eran computadoras gigantes que básicamente se guardaban en cuartos. ¿Quién diría que podían almacenarse en algo tan pequeño como un teléfono? Y hay incluso teléfonos mucho más pequeños que cumplen con las mismas funciones de una computadora. ¿Quién diría de igual forma que una persona en Ecuador iba a poder conversar al mismo tiempo con una persona en Estados Unidos, con una persona en China, en tiempo real? Entonces, por ejemplo, desde ese punto se van generando los mitos, desde esta necesidad de respuestas. ¿Dónde comienza a surgir la filosofía? Como tal, como estructura, se puede decir que surge en Grecia, que es donde más evidencia se tiene del desarrollo de filosofía. Pero hay algunos autores que mencionan que este proceso comenzó en Medio Oriente y que lo único que hacía era los comerciantes griegos iban trasladando estas mismas preguntas a la antigua Grecia o incluso inventos y desarrollos. Se supone que primero surgieron en Medio Oriente y que ellos únicamente lo que hacían es llevar a Grecia. Y como Grecia era básicamente la capital del mundo debido a su gran economía, es donde empieza a tomar notoriedad estos eventos y pensaban que se desarrolló ahí. Pero básicamente, más allá de donde se haya desarrollado la filosofía empieza a cuestionarse el conocimiento, que eso es algo esencial, diría yo, para cualquier ser humano, no creer las cosas porque sí, y de igual forma no dudar de todo. Hay algo que René Descartes plantea que es la duda metódica. Hay cosas de las que yo debería dudar y hay cosas de las que yo debo partir como reales. Entonces, por ejemplo, yo no puedo dudar siempre, ¿será que si pongo el agua en el fuego se calienta? Porque ya es algo, por así decirlo, por demás comprobado por la humanidad. Pero sí puedo empezarme a plantear, digamos, dudas metódicas como, ¿y si el presidente no está tomando las mejores decisiones? O al contrario, ¿y si el presidente está tomando buenas decisiones y únicamente no consigo llevar porque mi ideología política me dice que no, más allá de la realidad? O al contrario. Entonces, hay que saber sobre qué dudar e irnos preguntando sobre este conocimiento. De igual forma, por ejemplo, lo que les decía en la clase anterior, todos sabemos nuestro signo zodiacal, indistintamente de si creemos, perdón, o no en el zodiaco, todos sabemos y en algún rato estoy seguro de igual forma que todos hemos leído nuestra predicción. Y ahí debemos irnos cuestionando, ¿realmente será que influyen algo las estrellas al momento de que yo nazco? ¿Será que existe alguna persona con la capacidad de poder prever el futuro? Entonces, el irnos haciendo esas preguntas, el irnos haciendo esos cuestionamientos, no solo nos va a permitir llegar a una verdad, sino que nos permite llegar a una vida ética. De igual forma, desde mis principios, yo puedo ir haciendo esas mismas preguntas filosóficas. Yo puedo mencionar, por ejemplo, ¿será realmente que soy una buena persona o será que únicamente yo me miro así para no sentirme mal, por así decirlo? ¿Será que realmente tomé la mejor decisión con mis hijos al imponerle esto? ¿Será que hice lo mejor para mi pareja al tomar este trabajo, al tomar X decisión? Entonces, irme cuestionando ese tipo de cosas me permite crear ese conocimiento.
Entonces, estas preguntas fueron lo que llevaron a la creación de distintas disciplinas o distintas ciencias que tenemos en la actualidad. Una pregunta tan sencilla que me imagino que ustedes deben haberse hecho, tanto de adultos como niños, lo que les decía. ¿Será que existen extraterrestres? ¿Será que en algún rato vamos a encontrar vida alienígena? Ese tipo de cosas es básicamente lo que desarrolla la astronomía. ¿Qué son las estrellas? ¿Por qué brillan? ¿Por qué el sol se oculta de noche? Es lo que nos permitió descubrir, por ejemplo, que existe un sistema solar, que no ha sido la Tierra que es el centro del universo porque Dios lo creó, no, sino que existe un sistema solar que está orbitando una galaxia, que está orbitando una nebulosa, que está orbitando al universo como tal. Entonces, ya sabemos sobre eso. De igual forma, sabemos que hay cuerpos celestes. Algunos son estrellas, otros son planetas, otros son satélites. Preguntas de igual forma como las que vimos al video. ¿Por qué se caen las cosas? ¿Será que existe esta necesidad de juntarse, como mencionaba Tales de Mileto, de que las piedras caen porque el planeta es una piedra? ¿Será que hay una fuerza que nos obliga a estar en el planeta? Ese tipo de preguntas, de igual forma, es lo que permitió el desarrollo de física. En la biología, preguntas tan simples: ¿por qué los hombres y las mujeres son distintos? Porque hay personas de tez más clara y de tez más oscura, porque hay personas más altas, más flacas, eh, más delgadas. Ese tipo de preguntas permitió que se desarrolle la biología. Por eso, yo dije, sé como adultos y un poco especialmente desde mi trabajo, una de las principales cosas que debemos cuidar es que no matemos esa curiosidad en los niños. Por favor, me ayudan encendiendo cámaras todos, que la señora rectora va a ingresar y si no tienen un justificativo, les da de hablar. Ya, entonces, este tipo de elementos es lo que desarrolla la ciencia. Y lo que les decía, un niño pequeño lo que comienza a explorar el mundo desde la cosmovisión de él está haciendo ciencia. Cuando descubre, por ejemplo, que si combino el azul con el rojo me da un nuevo color, para él eso es ciencia. Entonces explora el mundo. Y si nosotros vamos acabando con esas preguntas con respuestas por decirles porque sí, porque no, él ya no va a tener esa avidez de descubrimiento, que tal vez es algo que nos pasó a nosotros y luego nos terminamos conformando con cualquier respuesta. Por ende, se trata de utilizar en la actualidad mucho el método socrático, que es básicamente el preguntarnos o el cuestionarnos el porqué de las cosas. Y eso es lo que generalmente yo hago con mis estudiantes. Yo no les digo cuando ellos me piden, por ejemplo, un consejo, que siempre me saben venir a contar su vida amorosa y ellos esperan una respuesta como que sí, déjale o no, continúa con él, con ella. Yo les he preguntar, ¿tú qué quieres? ¿Quieres continuar con esa relación? ¿No quieres continuar con esa relación? O de igual forma, algo que les sé molestar es, me cuentas esto para que yo te crea y luego te convenza a ti? ¿O estás contando esto para ver si crees realmente eso? Entonces, la idea es que cada uno llegue a la verdad, que cada uno vaya haciendo ese proceso de introspección para que diga, ah, ya, realmente esto es así. Y es, por ejemplo, diría yo, la forma en la que aprendemos a ser responsables. En esa transición de jóvenes adultos, nosotros aprendemos a ser responsables no porque nuestros padres nos hayan obligado, no porque hayamos tenido un policía, por así decirlo, detrás, sino porque ya vamos comprendiendo y me doy cuenta, por ejemplo, allá, si me gasto todo mi sueldo en simplemente en juegos, en tomar con mis amigos, a fin de mes no tengo nada. Y si no tengo nada, me muero de hambre, no puedo pagar el arriendo, no puedo pagar obligaciones. Entonces, mis padres no es que no me daban dinero porque no querían, sino porque ya entiendo que como adulto se tiene muchos gastos y a veces se tiene más gastos que ingresos. O de igual forma, a veces entiendo que yo no voy a una reunión, por así decirlo, con amigos, no porque no me lleve con esos amigos, sino porque a veces llego tan cansado del trabajo que lo único que pienso es en dormir. Entonces, voy haciendo esas introspecciones a medida de que voy viviendo. Y la idea no es simplemente imponerles por ejemplo, me ponen esto tanto para alimentación, tanto para gastos, tanto para educación, sino que cada uno llega a esa propia valoración de esto es importante por tal razón. Entonces, el legado de la filosofía
dentro de la ciencia es completamente innegable. Como les decía, estas preguntas que pueden parecer tan tontas, que por ejemplo un niño me preguntó en su momento, ¿por qué el agua moja? No sé si alguien me puede dar la respuesta. ¿Por qué será que el agua moja? Porque es un líquido, No todos los líquidos mojan de la misma forma. pero moja. Mm, ya. En este caso, yo diría ahí, por ejemplo, Dylan consultará lo que es el fluido no newtonano y ahí vamos a darnos cuenta. Actúa como fluido, pero es un sólido. Y ahí lo que les decía, la respuesta realmente técnica, que lo encontré en un libro que es de divulgación científica, es por cómo están estructuradas las moléculas. Las moléculas del agua están estructuradas de una forma en la cual siempre se van a posar como una especie de tela, como una especie de ropa. Entonces, eh, hacer ese tipo de preguntas pueden revelarnos conocimientos muy grandes que en su momento no los dimensionamos o damos estas respuestas que parecen simples, como decía, pero que realmente esconden un proceso científico muy grande detrás. De igual forma, ¿por qué el chocolate le gusta tanto a la humanidad? Es muy raro que a una persona no le guste el chocolate. ¿Cómo se llamó la primera mascota de la humanidad? Entonces, ese tipo de preguntas que hacíamos de niños o que de igual forma estoy muy seguro que, o espero que todos nos hagamos las preguntas de ¿qué pasaría si yo fuera millonario? Y que justo eso les preguntaba al inicio o en las primeras clases. Haría esto, esto, esto. O si yo fuera presidente haría esto, esto, esto. O por qué no dije esto en una conversación. Eso es básicamente filosofía. Simplemente que tenemos que estructurarla o seguir con esa idea para que pueda progresar a ser ciencia. Y dentro de la actualidad, por ejemplo, la lógica aristotélica se sigue usando en la ciencia como tal, al momento de que se formulan leyes. Por ejemplo, la lógica aristotélica es preparar premisas que den conclusiones lógicas. De igual forma, eh, tiene que ver con la moralidad, con la conciencia, con las formas de gobierno. Yo no puedo abstraerme, por así decirlo, y decir, para mí el usar ropa es algo indebido, ya el ser humano no tendría por qué usarlo y ya salgo desnudo a la calle. No, sino que a través de ese proceso voy estudiando el porqué de los procesos morales y me voy a dar cuenta que la moral sí tiene un proceso objetivo. Todos los pueblos, todas las civilizaciones han evitado matar, entonces por ahí me voy dando cuenta que la moral siempre va a condenar el asesinato. De igual forma me doy cuenta que todos los pueblos siempre han tratado de proteger a los niños. Por ende yo puedo decir que es mucho más digno, por así decirlo, o sería mucho más indigno que una persona dañe a un niño que dañe a un adulto. Entonces, todo este proceso de irnos haciendo, como les decía, preguntas simples, el de irnos cuestionando el por qué ocurren las cosas, es básicamente lo que ha permitido el desarrollo de la ciencia y de la sociedad en general. Así que no sé si hay preguntas, dudas. No, listo, todo claro. Listo, entonces podemos pasar a resolver el cuestionario.